Bienvenidos a la librería del Fondo de Cultura Económica del Instituto Cultural Gabriel García Márquez, que siempre tiene las puertas abiertas para ofrecernos estos espacios cálidos en torno a la literatura y en el día de hoy especialmente en torno a la poesía. Y en la poesía hoy en torno a dos países que somos hermanos, México y Colombia, y contamos hoy con la presencia de dos representantes de esos dos países. Por México está el maestro José Ángel Leiva, y quien ha accedido a acompañarnos. Él vive en el DF, entonces sabrán que ha sido un esfuerzo para él también venir a acompañarnos y que esté aquí en lo que es un pedacito de su casa en Bogotá. Y el poeta Rodolfo Ramírez Soto, también de aquí, y que también trabaja en una casa muy cerca de nosotros, que es la Casa de Poesía Silva. Bueno, las jornadas universitarias de poesía, Ciudad de Bogotá, en esta ocasión, que es su novena versión, ha querido rendirle un tributo a un poeta mexicano muy querido y muy entrañable para nosotros los colombianos, para la literatura colombiana y para la literatura en Iberoamérica. Por eso este conversatorio girará en torno a José Emilio Pacheco, quien falleció hace 3 años, en el año 2014, y nos dejó una obra vasta, extensa y entrañable. Yo creo que para muchos de nosotros un norte, que nos da un norte para lo que es la literatura en Latinoamérica y en Iberoamérica. Voy a leer unas pequeñas reseñas para que contextualicen la obra de los poetas que nos acompañan, y después le daré la palabra a ellos para que inicien contándonos un poco de su experiencia, de su relación con la poesía de José Emilio Pacheco. El maestro José Ángel Leiva tuvo oportunidad de conocerlo en persona, trató de entrevistarlo, y en la revista Oreca, que está por aquí, ya obsequiaré unos ejemplares que he traído. Él hace una semblanza de José Emilio, de su semblanza, de su carácter y de un intento que tuvo de hacerle una entrevista hace algunos años al maestro José Emilio. Y por su parte, Rodolfo Ramírez ahorita nos hablará acerca de la relación que ha tenido tan cercana José Emilio con Colombia, porque Colombia, la Casa de Poesía Silva le otorgó un premio muy importante en su época, el premio Casa de Poesía Silva al mejor libro del año 1996, que se llamó El Silencio de la Luna, y que yo creo que ha marcado no solo a la generación de escritores de Colombia, sino de toda Iberoamérica, y lo que ha significado ese libro pues, para la literatura. Entonces, les voy a, como les dije, leer una breve semblanza de ellos para darles la palabra. El maestro José Ángel Leiva nació en Durango, México. Además de poeta, es narrador, periodista, editor y promotor cultural. Ha dirigido varias importantes revistas iberoamericanas, entre las que destacan la revista Alforja, Converso, poetas que entrevistan a poetas mexicanos, y Versos Comunicantes, que son también entrevistas a poetas. Algunos de sus libros, de su obra poética, son Botellas de Sed, Cátulo en Destierro, Entre Sueños, El Espinazo del Diablo, Durangoranos, Aguja, Habitantos, Cristales Sólidos, Carne de Imagen, 3/4 partes. Muchos de sus libros, él por su labor en la difusión de la poesía, muchos de sus libros han sido traducidos al inglés, y a su vez ha publicado con las colecciones libreras que él dirige muchos poetas del extranjero para que los conozcamos en lengua hispana. Por su parte, el poeta Rodolfo Ramírez Soto es bogotano. Su ópera prima se llamó Tinta Sangre, fue publicado por la Casa de Poesía Silva, y ha trabajado arduamente y extensamente con los talleres de escrituras creativas en la ciudad. Trabaja con la Red Nacional de Escritura Creativa Relata del Ministerio de Cultura, y tiene un taller que lleva varios años. ¿Cuántos ya, Rodolfo? 7 años. Tiene ahorita por ser el Instituto que recuerdo, ¿no? Está ubicado aquí ahora, y se llama el Taller Los Impresentables. Y además de su labor como poeta, ha publicado muchos ensayos en diversas revistas: Golpe de Dados, Sunrica, la revista de Poesía Silva, Puestos de Combate, la Jornada Cultural en México, y en otras publicaciones en Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos. Entonces, haciendo este breve preámbulo, presentando a los poetas que nos acompañan, vamos a darle la palabra, no sé, Rodolfo, ¿quieres empezar? Para hablar un poquito de las relaciones entre Colombia y México y José Emilio Pacheco. Muy buenas noches para todos y para todas ustedes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos.
los invito a que se acerquen a la programación de las jornadas universitarias, porque esta charla se hace en medio de estas novenas jornadas universitarias de poesía, que están dedicadas, le hacen homenaje justamente a José Emilio Pacheco. Entonces, si hay una programación por aquí, que seguramente por aquí está a la mano, los invito a que participen. Hay muchas lecturas, varios poetas mexicanos y internacionales están asistiendo a ellos, así que los invito a que nos acompañen a todas estas charlas. Ahora, pues, la intención sería como una charlita como informal, ¿cierto?, al respecto de José Emilio Pacheco. Yo sí quisiera como destacar una cosa, y es que a partir del Silencio de la Luna, que es el libro que traje aquí, que esta es la edición que hace la Casa de Poesía Siglo, entonces vino José Emilio Pacheco a recibir el premio, y entonces él allí, en las entrevistas que dio y en lo mismo que dijo en la Casa de Poesía Silva, empieza a hacer notar cómo su relación personal con Colombia venía de muchos años, y que curiosamente este libro venía a ser como la culminación de 40 años de una relación muy intensa, muy cercana entre José Emilio Pacheco y Colombia, que había empezado como a sus 18 años, cuando él conoció a un señor que se llamaba Ángel Montaña, que seguramente ustedes lo identifican, porque fue un señor que escribió un libro que se llama La fauna social colombiana, donde hace una crítica como social de todos estos personajes que nosotros nos encontramos, que hemos visto por allí. Y él había tenido que salir exiliado a México porque había hecho unas coplas que cantaba justamente en la dictadura de Rojas Pinillo. Entonces tuvo que salir a México, y en México se conoció con José Emilio Pacheco, y desde allí va a empezar como la relación entre el poeta y Colombia, que en 1960 tienen como 3 puntos particulares y característicos que lo acercan más. El primero es que va a conocer al gran poeta colombiano Álvaro Mutis, y Álvaro Mutis era mayor que José Emilio Pacheco. Entonces cuenta él que iban y lo visitaban seguido, y él casi que los había adoptado a varios jóvenes poetas mexicanos, y compartían literatura, compartían títulos. Va a ser justamente Álvaro Mutis el que le presente la obra de Gabriel García Márquez a José Emilio Pacheco. Uno lo cuenta por allí en una entrevista. Eso pasa en el año de 1960. Pero en ese año también va a pasar algo particular, y es que él va a tener que presentar a otro gran poeta colombiano en un sitio que se llama el Ateneo Español, que es Fernando Charri Lara. Entonces va a presentar la poesía de Charri Lara en el Ateneo Español. Y ese mismo año, en 1960, un poeta colombiano, del que casi no hablamos nosotros, el señor Germán Pardo García, él tenía ya en México una revista que se llamaba Nivel, y en esa revista Nivel él publicaba a varios intelectuales latinoamericanos de la época, y en esa revista de 1960 por primera vez va a publicar todos los poemas. Básicamente es la primera edición del primer libro de José Emilio Pacheco, que se titula Los elementos de la noche. Entonces, como que vamos viendo que esta relación entre José Emilio Pacheco y Colombia cada vez se va volviendo como más cercana, y le va a pasar algo bien particular 2 años después. En 1962 resulta que él trabajaba como colaborador de la revista Universidad de la UNAM, y empieza a tener un intercambio, una correspondencia con un director de una revista aquí muy importante, que es con Jorge Gaitán Durán. Entonces intercambiaban comunicación, intercambiaban las revistas, y el 21 de junio del año 1962, justamente ese día, le va a llegar a José Emilio Pacheco un ejemplar del libro Si mañana despierto, de Jorge Gaitán Durán. Se lo manda el poeta, se lo manda dedicado, y resulta que el 21 de junio de 1962, trágicamente, moría Jorge Gaitán Durán en un accidente aéreo. Entonces, el mismo día que murió Jorge Gaitán Durán, ese mismo día encuentra a José Emilio Pacheco, que recibió el libro. Después, en el 69, va a venir a visitar aquí a Colombia, y va a conocer una revista que algunos de ustedes recordarán, porque era una librería muy emblemática aquí, que era la librería Buchholz. En la librería Buchholz va a conocer a Nicolás Suescún, y por la relación que establece con Nicolás Suescún va a conocer a Gustavo Coborda, y va a conocer y se va a convertir en colaborador asiduo de la revista Eco. Y la revista Eco, de alguna manera, trataba de recoger el legado que había dejado justamente la revista de Gaitán Durán.
la revista Mito. Y por mucho tiempo José Emilio Pacheco va a estar colaborando con la revista Eco. Eran como las cositas que tenía para contarles. En el 88 él va a publicar una recopilación de toda su poesía. Está aquí en esta mesa, la acabo de ver, se llama Tarde o Temprano, que es una recopilación donde él va a coger todos los libros que ha publicado hasta el momento, los va a seguir trabajando y los presenta. En el 88 hace por primera vez esa recopilación y la va a presentar aquí en Bogotá, justamente en la Casa de Poesía Silva. Y el que lo va a presentar, curiosamente, pues va a ser Fernando Charrilaga, a quien él había presentado años atrás en el Ateneo Español. Entonces, como que todo el círculo de la relación entre José Emilio Pacheco y Colombia se va como cerrando, se va acercando y se va volviendo cada vez como más íntimo y más intenso. Y después, en el 96, entonces viene el libro El Silencio de la Luna, que gana el premio a Mejor Libro de Poesía de los últimos 5 años que habían convocado, desde el 90 al 95. Él había publicado en el 94 El Silencio de la Luna, y con este libro es que va a ganar el premio de poesía. Este libro aquí en Colombia tuvo unas reseñas particularmente negativas. A varios de los reseñistas el libro no les gustó, justamente por algo que caracteriza la poesía de José Emilio Pacheco, y es que es muy diferente como la poesía que nos gusta a nosotros los colombianos. Entonces a veces se acerca mucho al lenguaje coloquial, pero ahora José Ángel nos va a leer algunos poemas, entonces ustedes van a notar justamente como la particularidad de la poesía de José Emilio Pacheco, y esa particularidad es la que hace en principio que a los reseñistas aquí en Colombia el libro les haya causado como extrañeza, decepción, mencionan algunos, y recelo en la mayoría de ellos. Pero entonces, a ver si te paso la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, es muy grato estar aquí en Colombia, en Bogotá, una ciudad que para mí es recurrente, una ciudad que es un referente ya en mi vida de los últimos 17 años. Me tocó ser el fundador de la Feria del Libro en el Zócalo, en la Ciudad de México, y la primera ciudad del extranjero invitada a esa feria fue justamente Bogotá. La inauguró Gabriel García Márquez, estuvo presente y atendió a toda la delegación colombiana. En ese momento, estoy hablando del 2002, Colombia todavía era un país invisible. La parte que se veía de Colombia era la visión que teníamos a través de Gabriel García Márquez, es decir, una Colombia del imaginario garciamarquiano, y la otra Colombia que era a través de la mirada más cosmopolita también de Álvaro Mutis. Y la otra, bueno, es la de Fernando Vallejo, que es una visión muy dura, muy cruel, pero eran como las tres visiones que teníamos. A partir de ese año, Colombia se hace presente en México y empiezan a emerger muchos autores que eran desconocidos. Hasta ese momento el poeta más conocido en México era justamente Cobo Borda, que era como el poeta amigo fundamentalmente de esta generación. Estoy hablando de Sergio Pitol, de Margot Glantz, de José Emilio Pacheco particularmente. Y entonces también era como el poeta que se había especializado en el conocimiento de la poesía y la literatura mexicana, particularmente del grupo de los contemporáneos. Esto se los cuento porque creo que lo que está contando Rodolfo tiene que ver con esta relación que se daba esencialmente a través de vasos profundos, que era sobre todo de la cultura popular. Colombia estaba presente en México sobre todo a través de la música, la cumbia y el vallenato, que curiosamente no sonaba en el sur ni en la parte más tropical de México, sino en la frontera con los Estados Unidos. En esos años se hizo un festival en Monterrey, que ya lo contaba yo el otro día en Casa de Citas, que llamaba mucho la atención porque es una zona donde hay un tipo de música, o sea, la música norteña, pero donde se llamaba Todos Somos Colombianos, y se le hacía un homenaje al vallenato. Yo escuchaba esta música, cuando era niño,
y escuchaba una canción que se llamaba 039 a través de una versión de Mickey Laure, que era un cantante como ahora Celso Piña, que hace pues una versión amexicanada de la música colombiana. Es una adaptación a los ritmos mexicanos con el sabor propio de México, pero a través de esto pues estaba presente Colombia, culturalmente hablando. También estaba la otra parte nefasta, la parte oscura del narcotráfico, que también los carteles de Sinaloa y de Medellín tenían sus propios vínculos. Pero era extraño porque los vínculos, curiosamente, de la poesía no existían, estaban ausentes. La visión que teníamos para nosotros era, como les digo, la visión garciamarquiana. Y hace poco lo decía Eduardo García Aguilar, poeta colombiano de Manizales, que vive en París, decía que ellos, que eran jóvenes nacidos en los años 50, se extrañaban de que el mundo viera a los colombianos siempre a través de ese imaginario de 100 años de soledad. Siempre se quería ver a los colombianos a través de esta visión y no de la otra, de los jóvenes que habían abrevado en el nadaísmo, de los jóvenes que tenían una visión más urbana, menos rural, y que tenían pues mucho que ver con el movimiento beatnik, que tenían que ver con la lectura de los escritores de América Latina, particularmente de Argentina, de México y de Perú. Este acontecimiento de la Feria del Libro en el Zócalo y la presencia de un contingente muy grande de escritores nos hace observar y advertir que en Colombia hay un movimiento poético que no solamente es a través de lo que veíamos del Festival de Poesía de Medellín, sino que había una efervescencia aquí, pero que no se veía. García Márquez sirve de anfitrión a toda esta delegación de escritores e intelectuales colombianos. Entonces la gente comienza a establecer redes de comunicación entre escritores mexicanos y escritores colombianos. Algo que ahora ya se puede observar, que son estas redes que establecen sobre todo los jóvenes escritores y poetas mexicanos con los jóvenes escritores y poetas colombianos. Y ahora, además de la cumbia y el vallenato, hay un fuerte flujo, un fuerte tráfico de intercambio cultural entre los escritores colombianos y mexicanos. Conocimos a partir de esto que ya había antologías como la que había hecho Henry Luque Muñoz con, ¿cómo se llamaba? Verde Alago, con la editorial Verde Alago, donde ya hay una mirada de la poesía que se está escribiendo en Colombia, y que no es un solo registro, sino que son diversos registros. También a mí me tocó venir a la Feria del Libro de Bogotá un año antes y me di cuenta de que Colombia era un país ya en ebullición y que esa otra realidad colombiana comenzaba a hacerse visible no solamente en México, sino en el mundo. Esto que ahora vemos y que viene pues a representar el Fondo de Cultura Económica en Colombia, y que es una gran ventana y un gran foro para que establezcamos esta relación entre Colombia y México, que son dos realidades además que se parecen mucho, son dos realidades que se mueven mucho entre la tragedia y la recuperación, la búsqueda constante de la paz. Cuando se encontraba la violencia tan fuerte en Colombia, nos llega a nosotros, y también vemos emerger como acá una literatura que insiste mucho en mostrar más el rostro de los victimarios que de las víctimas. Pero ahora se da una vuelta y empezamos a ver esa otra historia, la historia de las víctimas que nos cuentan el sentimiento ante esa ola destructiva. En México también ya no hay un regodeo en mostrar a las víctimas, sino en mostrar la realidad cultural que viven estas víctimas. Por eso hablo que más allá de las telenovelas que nos muestran la apología del crimen, hay una literatura que nos muestra también lo que está ocurriendo, un poco como la visión de Mariano Zuela de los de abajo, ese sentimiento que vive la población
más allá de estos otros actores. Bueno, quería hacer este paréntesis para decirles que en efecto a mí me tocó sorprenderme de la presencia de José Emilio Pacheco en Colombia, de muchísimas anécdotas que me contaban cuando José Emilio Pacheco había venido al Festival de Poesía de Bogotá, que había venido también invitado por María Mercedes Carranza, que se había publicado este libro como un libro ganador. En fin, José Emilio Pacheco estaba presente aquí. Yo sentí que la poética de José Emilio Pacheco dialogaba hondamente con la poética con las poéticas que se trabajaban aquí en Colombia. Una poética que nos habla desde una perspectiva de la realidad, una poética que toca lo social pero sin ser una poesía social, ¿sí? José Emilio es un hombre muy preocupado por lo que está aconteciendo. Hay una mirada apocalíptica en cierta manera, pero también hay una esperanza. A diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser una poética como la de Eduardo Lizalde, que es absolutamente apocalíptica y pesimista, no hay esperanza, o como la mirada de un poeta como puede ser Antonio Gamoneda, donde también se cierra y nos confronta con la desesperanza. José Emilio siempre ve el mundo como una posibilidad de salvación. Y hay siempre, yo el texto que escribí para la revista Urrica lo titulé Los poemas humanos de José Emilio Pacheco, porque en José Emilio siempre hay la presencia del mundo animal como una relación paralela a la conducta humana. Yo veo a José Emilio como un entomólogo que está observando la conducta de los seres humanos, la conducta social, que siempre es autodestructiva. Pero en esa observación José Emilio Pacheco creo que termina por participar también de esa etología, de esa conducta de la que él mismo refiere. Yo mencionaba el otro día que leyendo la poesía de José Emilio me hace pensar en una visión paralela como puede ser la de La mujer de arena de Cobo Abé, que seguramente algunos de ustedes ha leído la novela o ha visto la película. Hay una película de Cobo Abé que se llama, que tiene el mismo título que la novela de Cobo Abé, La mujer de arena. Se trata de un entomólogo que está obsesionado con los escarabajos, los va siguiendo hasta que él cae en un pozo y se convierte a su vez en un escarabajo. Quiero decir que se convierte en un escarabajo no de manera literal, sino literaria. Él comienza a vivir en ese pozo y se convierte en un escarabajo en ese sentido, y de encontrar los objetivos en un espacio limitado y reducido. Y en ese espacio limitado y reducido encuentra motivos para seguir viviendo y para seguir habitando en ese pozo. Creo que José Emilio nos intenta también decir que a pesar de esta situación de prisión y de encierro a la que nos hemos condenado, el hombre con su condición de enajenada puede encontrar motivos para sobrevivir, puede encontrar motivos para poder salvarse de esta ola destructiva, bueno, como lo estamos viendo ahorita, que esto del cambio climático, lo que acaba de ocurrir en México, lo que ocurrió con los huracanes, tanto en Cuba como en Puerto Rico, creo que, y en Estados Unidos mismos, parecería, si ustedes leen la poesía de José Emilio, están presentes esos anuncios, están referidos estos efectos terribles de la naturaleza, pero que son finalmente consecuencias de la conducta humana. José Emilio tiene una relación estrecha con la naturaleza desde su condición de animal urbano. Es un poeta eminentemente urbano. La mirada de José Emilio va desde allí, desde su condición de ciudadano y de un hombre que además, por otro lado, no es un ser social. José Emilio no es un poeta que esté buscando el roce con círculos o con
capillas, es un hombre que vive en su casa, que vive en su biblioteca. Yo creo que la mejor imagen que se ha hecho de José Emilio es esta fotografía rodeada de sus libros, rodeada de ese universo bibliográfico. A mí me tocó conocerlo en 1995 más o menos, sí, en 1993 me tocó conocerlo y me sorprendieron dos cosas de José Emilio. La primera es la de un hombre auténticamente humilde, auténticamente sencillo y un hombre enterado de todo lo que estaba ocurriendo. Cuando yo llego a su casa me comienza a preguntar por un artículo que yo he escrito, que había publicado en la jornada, donde yo, sin mencionarlo a él, estaba contestando un artículo que él había escrito sobre la aspiración de anonimato de la poesía. Él decía que los verdaderos poetas aspiraban a que su poesía se convirtiera en una poesía como la que se escribía en los muros de la Roma antigua, como los poemas de Catulo que escribía a la plebe en los muros para denostar de Julio César, para denostar del poder o para burlarse de la corte, ¿no? Estos poemas que el pueblo había tomado en sus manos y los había hecho suyos, y de pronto pues, la gente sabía que eran de Catulo, pero muchos otros poemas eran de otros poetas y se habían convertido en poemas populares, en poemas del pueblo. Yo de alguna manera me burlo un poquito y digo, bueno, José Emilio tampoco debería de firmar sus poemas, esa es la ambición. Yo pensando que José Emilio jamás iba a leer esa nota, y después, años después, José Emilio en esa montaña de libros y de suplementos me dice: a propósito del artículo que escribiste, te quería decir que sí, que en efecto mi aspiración profunda sí sería escribir una poesía anónima. Desafortunadamente nadie quiere publicar una poesía anónima, si no lleva el nombre si yo finalmente tengo que ceder a esta exigencia de las editoriales. Y me saca el suplemento que tenía por ahí revuelto. Bueno, esa es la primera. La segunda es que me empieza a preguntar por mi libro Catulo en el destierro, y me empieza a decir una cosa que me sorprende mucho. Me dice: por cierto, ¿dónde compro tu libro? Bueno, digo, es un libro de la UNAM, los libros de la UNAM no se distribuían, y digo, tú lo sabes, es como, ahí sí que es como ser un poeta inédito, porque los libros de la UNAM no se mueven, solamente unos cuantos son los que nos leen. Y entonces él me dice: no, es que yo mañana pensaba ir y salir y comprar el libro. No, digo, yo te lo envío, José Emilio. No, de ninguna manera, no voy a aceptarlo. Yo voy a ir y voy a comprar tu libro, porque entre los poetas tenemos que comprar nuestros libros, si no nadie más nos va a leer. Bueno, este gesto de José Emilio que a mí me tenía apabullado, pero un rasgo más, me dice: por cierto, tu amigo a Carlos López, que acaba de escribir un libro sobre redacción, dile por favor que me interesa mucho su libro, pero hay dos errores en las cosas que escribió. Dile por favor que me llame, porque le quiero hacer el comentario sobre eso. Cuando yo, Carlos López, que es un editor guatemalteco y poeta que vive desde hace muchos años en México, le dije: Carlos, dice José Emilio que leyó tu libro sobre la redacción, pero que tiene dos observaciones que hacer. Y él me decía: ¿me estás bromeando? No te estoy bromeando. José Emilio dice: no tiene tiempo de leer un libro de un joven editor y que ni siquiera se considera poeta, que ni siquiera sus propios contemporáneos lo leen. Yo no creo que José Emilio lo lea. Bueno, pues me dice que hay observaciones en tal página y en tal página. Él corre a ver y me dice: es increíble, es cierto, hay dos errores. Bueno, este era José Emilio, de una generosidad y de una frescura y de una autenticidad extraordinaria. Era un autor y un escritor que nosotros definimos como polígrafos. A José Emilio no se le puede ver solamente en una sola perspectiva, no se le puede ver solamente como poeta, porque hay que leerlo también como narrador. Es un narrador extraordinario, y hay también vasos comunicantes entre su narrativa y su poesía.
pero también como ensayista, como periodista, como columnista, uno tiene que ir viendo la relación entre la lectura que él hace del mundo y la escritura tanto de la narrativa como de la poesía. Bueno, creo que ya ocupé mucho espacio, pero vamos a seguir conversando. Pero les quería comentar esto porque es un poeta que es esencialmente poeta desde mi punto de vista, pero que es un hombre que es un intelectual completo, orgánico, y que tiene esta relación muy estrecha con su generación, que son sus compañeros como son Sergio Pitol y Carlos Monsiváis, que además, bueno, pues esto es una etapa que ahorita vamos a seguir hablando, de una generación brillante, extraordinaria, con maestros también extraordinarios, como obviamente el propio Juan Rulfo, como Arriola, en fin, yo creo que son generaciones que han sembrado un suelo muy fértil y que ya ellos sí establecieron un diálogo y una comunicación a pesar de las fronteras y a pesar de las restricciones que había para que los colombianos viajaran a México, que tuvieron una comunicación muy estrecha con los intelectuales colombianos. Yo solo quería agregar que también tenía una faceta de gestor que me había pasado por alto mencionarles ahora, porque después de que en el 88 presenta a Charly Lara este libro tarde o temprano, pues José Emilio Pacheco va a quedar altamente admirado e impresionado con que exista una casa de poesía y con el funcionamiento de esa casa de poesía. Y él va a ir luego a México a justamente proponerla y a rescatar una casa del poeta Ramón López Velarde. Justamente tratando de replicar este modelo, y lo va a conseguir. En el 92 nace la Casa de Poesía de Ramón López Velarde, que pues es mucho más grande, ¿no? Tiene muchas más actividades y no solo incluye poesía, sino que tiene también teatro, si no me equivoco. Es un bar. Es un bar. Está muy bien. Ese es el ingrediente etílico. Mucho mejor que la Casa de Poesía, sí. Bueno, obviamente este conversatorio está abierto a las preguntas de ustedes. Yo voy a plantearles un par de guías orientadoras básicamente para continuar la charla al poeta José Ángel y al poeta Rodolfo Ramírez Soto. Y es, ya ha tocado el maestro José Ángel Leiva algunos aspectos de las inquietudes que ha propuesto dentro de su literatura José Emilio Pacheco. Una de ellas es la visión apocalíptica, que siempre está tan presente en su poesía. Otra de esas aristas es también el tiempo, esa preocupación por el tiempo, por el presente, como uno de sus libros, No me preguntes cómo pasa el tiempo, que es uno de sus libros más memorables, quizás, que más conocidos y más difundidos en Iberoamérica. Nos contaba ahorita el maestro José Ángel, entre esa preocupación, a pesar de ser un animal urbano, él es un hombre preocupado por la naturaleza, por el medio ambiente, por la inminencia de la catástrofe ambiental que hoy ya vivimos, y también preocupado por los animales. Él es una persona que está, vemos muchos de sus poemas en los que hay un retrato de un bestiario, pues esto fue amanuense de Arreola, ¿no? Y entonces pues esas conexiones que tiene también con la naturaleza. Quisiera que tocáramos un poquito esas aristas que de pronto que son las que les llaman particularmente la atención a cada uno de ustedes. En su artículo Rodolfo también nos habla un poco precisamente de un cambio en el lenguaje, precisamente porque en Colombia hemos estado preocupados por el lenguaje, pero hemos estado un poco retrasados quizás en esa innovación que José Emilio y los de su generación, quizás como un Gabriel Said, estuvo presente y que dio un cambio, también un vuelco en el lenguaje pues en los años 50 y 60 cuando él empezaba a producir su obra pues, muy fuertemente. Entonces quisiera que de pronto ustedes leyeran algunos poemas que les impactan de José Emilio y a partir de ahí nos empezaron a contar como aristas que son importantes para que los escritores y los lectores apreciemos bien la obra de José Emilio. ¿Quieres iniciar? Una particularidad que tiene este libro, El silencio de la luna, es que varios de sus poemas vienen glosados. Entonces en la primera parte del poema hay una larga glosa que nos explica de dónde viene el poema, y una de esas es una de las cosas que no les gustaba a los docenistas colombianos. Pero entonces algún poema nació, y uno lo ve ahí, de una nota de un periódico, otro lo sacó de
de una guía turística de la Ciudad de México, otro lo va a sacar del diccionario de la señora María Moliner, y el de la nota periodística, el de la nota del periódico, quería leérselos porque, bueno, primero las glosas nos muestran un poco que José Emilio Pacheco nos deja como entrever, nos hace un guiño, le hace un guiño al lector, mostrándole cómo la poesía está en cualquier lado, está en todas partes, y que cualquier cosa puede impactar al poeta y hacerlo producir un texto poético. En el del periódico, particularmente, lo que se fija es una señora de Berkeley, de la ciudad de Berkeley, y ella es poeta, pero es una poeta que vende sus poemas en la calle y se hace sus autoediciones y es habitante de calle, y entonces pues le hicieron una nota porque con todo lo que hizo la señora pues se va convirtiendo como en un personaje representativo de la ciudad, y a partir de que él lee la nota en el periódico escribe este poema que se titula The Google Lady. Ya que escribir la historia es el consuelo del derrotado, Salustio, varios siglos después de todo aquello, regresó a Berkeley para contar entre los eucaliptos la guerra de Yugurta. De lo que fue aquella época quedó tan solo un testimonio viviente, de Google Lady. Aún vende por la calle libros de versos, aún arroja el viento voraz de la historia que no perdona sus pompas de jabón desde ese otro mundo. Es uno en particular que me llama la atención de este libro, justamente también como por el personaje en el que se fija José Emilio Pacheco, que sería uno de esos personajes que ya nos dijo Enrique que son los en los que nos tenemos que fijar, y son esos personajes que como que no tienen voz, que como que nadie habla por ellos y que nadie sería capaz de escribir un poema sobre ellos. José Emilio como que se fijaba en esos personajes. Y con respecto de la relación con los animales, quería leerles uno, que se titula justamente Las pulgas. Y quería leérselos porque aquí yo noto justamente lo que estaba mencionando José Ángel, y es como empieza a hablar de unas pulgas, pero luego uno termina dándose cuenta que es unas reflexiones sobre el ser humano, y las pulgas fueron una gran excusa para encontrar el punto en el que nos emparentaríamos con ellas. Hace parte de la última parte de este libro que se llama Circo de Noche, y es como toda una gran crítica social a una estructura social en la que nosotros aún hoy en día estamos viviendo. Las pulgas. Bajo el vidrio de aumento, aquí en esta prisión nos divertimos con nuestro desempeño casi humano. Reparen en la injusticia de su desdén, acepten un minuto, nada les cuesta, que haya un auténtico genio entre las pulgas. Miren cómo disparo este cañoncito y de vestido de frac bailo ante ustedes con mi pareja el vals sobre las olas. Mientras tanto boxean las otras pulgas, corren en el hipódromo, atraviesan abismos ígneos en la cuerda floja. Vean con qué destreza incomparable damos saltos mortales y nos mecemos, esbeltas e impecables en el trapecio. Nuestro arte es nuestro orgullo. Solo en Ámsterdam han logrado igualar el espectáculo. Pasmo del mundo, el gran entrenador, cada semana elige entre 100.000 pulgas una que colme sus aspiraciones. Aprendan del ejemplo, vuélvanse humildes. Las estrellas de este circo, en vídeo de aumento, dura lo de otras pulgas. Siempre, siempre, termina como todas, aplastada. Las pulgas no contamos ante el Señor, que sin embargo vive de nuestra sangre. No sé si tú te quieres unos cuantos. Sí, les quiero leer un par de poemas. Hay un poema aquí que se llama Bogotá, pero les quería contar una anécdota cuando yo hablo este libro que se llama Ciudad de la Memoria, que tiene que ver con esta relación de José Emilio con la ciudad. Les quería decir que José Emilio es uno de los hombres más memoriosos que yo he conocido, y he conocido varios, entre ellos varios escritores mexicanos, pero creo que ninguno como José Emilio. En una ocasión de la revista Alforja fuimos por él para invitarlo a comer comida árabe al centro de la Ciudad de México,
Y desde que salimos, mientras íbamos caminando, nos iba hablando de la arquitectura de la ciudad, diciéndonos, este edificio lo construyeron en tal año, el arquitecto tal, este edificio al lado se construyó bajo esta perspectiva, etc. Continuamos en el centro y siguió hablando cómo había cambiado la ciudad, los lugares, los cafés donde se reunían, quiénes se reunían. No paraba de hablar realmente, ¿no? Pero era fascinante escucharlo con esa capacidad descriptiva y tan precisa. Y ahí es donde este tema de la memoria es uno de los principios también de la poesía de José Emilio, y también el tema del tiempo, estas dos relaciones. Pero el conocimiento que tenía José Emilio de la ciudad era impresionante, y podía pasar de allí, como lo hacía Carlos Monsiváis, hablar de la cultura popular. De pronto podía hablar sobre los cómics, sabía todo de los cómics, sabía todo de la televisión, podía hablar de telenovelas, etc. Y al mismo tiempo pasar y hablar de una edición particular de un autor latino, en fin. Y por otro lado, era un gran gozador, era un hombre a quien le gustaba mucho comer y se maravillaba de todo. Verlo a él en el centro de la Ciudad de México, donde hay esa abundancia de vendedores. Y yo lo recuerdo mucho pasar por un mercadillo y quedarse fascinado comprando bolígrafos de todos tipos. Sobre todo de estos se fascinaba con los de gel, porque decía que era una maravilla, que habían sustituido a las plumas Fuentes, ¿no? Y sobre todo que eran tan baratos. Entonces se llenó el saco de plumas, como llamamos nosotros, de bolígrafos. Fuimos a comer. Bueno, él seguía fascinado hablando sobre la delicia de la comida árabe. Pedimos unos platos, comimos, y como él seguía hablando, de pronto se acerca el mesero y dice, ¿van a querer postre? Y él dice, sí, y trae un plato muy grande de dulces árabes. José Emilio además era diabético, entonces le traen el plato, él seguía hablando, nos pone el plato para todos y él lo acerca a él y empieza a comer y le hablaba, y de pronto dice, perdón, ¿ustedes no van a pedir postre? Se habían comido todos los dulces de nosotros, ¿no? Quiero referir esto porque era ese personaje extraordinario también, de un ser entrañable, ¿no? Que uno se fascinaba con José Emilio escuchándolo hablar horas y horas, y al mismo tiempo disfrutar la comida y con esa voracidad también por sorprenderse de los sabores, los olores y los colores. Bueno, este es una visión de Bogotá, es muy, refleja también la capacidad y la búsqueda de precisión y de concisión del lenguaje de José Emilio Pacheco. Se llama Bogotá. Dura ciudad entre las dos montañas. La niebla hace más real lo que sucede aquí abajo. Eso es Bogotá. Ustedes se dan cuenta cómo es una pincelada, ¿no? Pero hay una concentración de significados en esto. O por ejemplo, como el poema de los envidiosos, que pues seguramente todos lo hemos visto publicado por ahí, que dice, levantas una piedra y ahí están ahitos de humedad. Yo creo que no hay mejor definición de los envidiosos que la de José Emilio, porque nos permite ver el drama de los envidiosos, ¿no? Levantas una piedra y ahí están ahitos de humedad. Ustedes se pueden imaginar qué tipo de seres son los que se están moviendo debajo de la piedra, ¿no? Bueno, este poema que se llama Lluvia de Sol. La muchacha desnuda toma el sol, apenas cubierta por la presencia de las frondas. Abre su cuerpo al sol, que en lluvia de fuego le llena de luz. Entre sus ojos cerrados, la eternidad se vuelve instante de oro. La luz nació para que el resplandor de este cuerpo le diera vida. Un día más, sobrevive la tierra gracias a ella, que sin saberlo es el sol entre el rumor de las flores. Esa es también la parte lúdica y amorosa, ¿no? Yo quería, ya aquí como finalizando dos cositas quería mencionar. Una que
José Emilio Pacheco, tiene una característica que a mí me llama mucho la atención, y es que nunca consideró que sus textos estuvieran terminados, algo que digamos lo podrían patentar con Paul Valéry, ¿cierto? Entonces esta antología de tarde o temprano coge todos sus libros, pero cada vez que salía la antología revisaba todos y cada uno de sus libros y les hacía nuevamente correcciones a cada uno de sus libros, y constantemente. De hecho, va a llegar a decir en el prólogo, tiene escrito algo así como: mientras viva seguiré corrigiendo. Entonces es como tener muy claro que no existe un texto definitivo, sino que uno siempre puede estar como trabajando y trabajando. Y en ese anhelo de trabajar estaría la segunda cosa que les quería decir, que fue otra cosa que les molestó a los críticos en su momento, y es que experimenta con muchas maneras de lenguaje. Entonces hay unos poemas muy cortos como los que nos acaba de leer José Ángel, hay unos poemas en prosa, hay unos poemas muy bien construidos de acuerdo como a una métrica clásica, y hay poemas que estarían como en verso libre. Entonces juega como con todas las posibilidades, con todos los recursos del lenguaje. Y finalmente hay algo que tiene Silencio de la Luna, que para mí es una característica de todos los libros clásicos, y es que es un libro atemporal, es decir, que en cualquier momento que lo leemos encontramos textos que todavía son vigentes y que todavía tienen validez, y quería leerles entonces dos textos de esos. Uno es muy cortico y se titula Limpieza étnica, y dice así: dijimos nunca más, y ahora, monstruosa, se repite la historia. Que es básicamente lo que está pasando ahorita justamente. Y hay uno que cuando lo leí me pareció que nos caía agriamente a los colombianos, porque es como una cosa que nos confronta de alguna manera, que a mí me parece un tanto terrible que nos pasen esas cosas. Este poema se llama Armisticio. Y entonces creo que ustedes van a notar por qué creo que nos cae como un guantazo agrio. Durante mucho tiempo combatimos sin vernos las caras. Ellos eran los otros, los enemigos. Los veíamos caer o volar en pedazos. Sus proyectiles nos daban muerte o nos mutilaban. Nuestras relaciones solo tenían 3 nombres: miedo, odio, desprecio. Hoy se ha firmado la paz. Arrojamos las armas. Avanzamos por lo que fue la tierra de nadie. Vemos las líneas de trincheras, los escombros, las fortificaciones, los despojos. Los otros salen a nuestro encuentro con la mano extendida para mostrar que no ocultan armas. Alegría, asombro, reconocimiento. El enemigo no es un monstruo. Posee como nosotros una cara, un nombre, una historia que no existió antes ni se repetirá. Tiene padres, mujer, hijos, amigos, un pasado, un porvenir, un dolor, una vergüenza y cuando menos un recuerdo de dicha. Trágico error la guerra, somos hermanos, con ser tan distintos nos parecemos tanto, brindamos con aguardientes miserables, intercambiamos raciones agusanadas, la fraternidad les da sabor de ambrosía. Nunca más volveremos a entrematarnos. De vuelta a casa, quienes nos esperaron y nos enviaban al frente regalos y cartas alentadoras, se nos muestran hostiles. Sentimos que nos reprochan haber sobrevivido y nos preferirían muertos y heroicos. Todo nos separa, ya no tenemos de qué hablar. Donde hubo afecto, hay resentimiento, rabia donde existió la gratitud. Los mismos a quienes creímos conocer de toda la vida se han vuelto extraños. Qué desprecio en sus ojos y cuánto odio en sus caras. Los nuestros son los otros ahora. Cambia el nombre del enemigo, el campo de batalla se traslada. Creo que les quería compartir. ¿Los invitados de hoy? Sí, quisiera saber la opinión de José Ángel, ¿no? El José Emilio Pacheco de versiones, traductor. Las versiones de Catulo, la versión de Marcial, de Salvador Espriu. No sé si ustedes... Qué excelente, ¿no?
José Emilio coincidía con Eduardo Lizalde en que la traducción era un acto de baja traición, no era un acto de traición, sino de baja traición, y que son las versiones, finalmente coinciden en eso, que son las versiones de un poeta a través de otro poeta. Es decir, que finalmente la poesía solamente la pueden traducir los poetas, pero siempre hay un abono a la poesía que se está traduciendo, ¿no? Como esto que señala Ezra Pound, de tratar de respetar estas virtudes, estas cualidades del poema original, que sea la parte de la visual, sonora y semántica, ¿no? Tratar de mantener estos. Y José Emilio sí era un traductor atento, particularmente del inglés. Él había sido profesor invitado de manera recurrente en Estados Unidos. De hecho, tiene algunos de sus poemas y de sus referencias de carácter periodístico tienen que ver con sus estancias en Estados Unidos, ¿no? Y su visión también un tanto pesimista nace de la visión que tiene Estados Unidos. Yo creo que es un lector atento, ¿no? A mí un día, yo nunca le pude hacer una entrevista a José Emilio, a pesar de que nos vimos muchas veces y que creí que en algún momento estaba a punto de darme una entrevista, y estas eran las preguntas que yo tenía para él, ¿no? Yo lo cuento aquí, verídico. Un día, después de esta comida que yo les estaba contando ahora, que regresamos, que todavía fuimos a su casa y nos tomamos un par de whiskies allí, y que de pronto nos dimos cuenta que se estaba sintiendo mal por la cantidad de dulce que había comido, y nosotros ya nos fuimos. Al día siguiente él me llamó y me dio todas las explicaciones de por qué no me daba una entrevista, ¿no? Y me dijo, pero si yo diera una entrevista, te la daría a ti. Bueno, una cosa así como para tranquilizarme. Y una semana después me llama y me dice, pero bueno, pregúntame lo que tú quieras. Y entonces yo le empiezo a preguntar todo lo que yo quería preguntarle, y le digo de pronto, José Emilio, ¿no te das cuenta de que yo te acabo de hacer una entrevista? Dice, por supuesto, para eso te llamé. Pero entonces puedo publicar lo que acabamos de hablar de ninguna manera. Esta es una entrevista íntima, lo que hemos hablado tú y yo se queda aquí. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no quieres que se publique? Dice, yo vivo con una de las más grandes entrevistadoras de México, que es Cristina Pacheco. Y yo me he dado cuenta que la memoria es muy traicionera, y que yo puedo decir una cosa por otra, o en ese momento anímico decir algo de lo que me puedo arrepentir a la hora siguiente. Y además, bueno, la relación entre el que habla y el que escribe es una relación escritural. Entonces yo no puedo avalarlo, discúlpame. Como un gran lector de todo lo que está, y la necesidad de trasladar aquello que él cree que es útil para los lectores. Que nos hayan atendido y se preocupen por la poesía, que todavía tiene, como se ve, un buen público de lectores. Le agradecemos al maestro José Emilio, José Ángel Leiva, esto es conferencia, no estamos respondiendo a todo este tiempo, maestro José Ángel Leiva, y a Rodolfo Ramírez Soto por habernos acompañado. Y los invitamos hay algunos eventos el día de mañana en torno a la obra de José Emilio Pacheco, en la compañía del maestro José Ángel Leiva también, del poeta José Javier Villarreal, mexicano también, que nos ha estado acompañando estos días por acá, y de los poetas Héctor Frey de Argentina y Alex Chico de España, que están también en la ciudad en algunas actividades también. Bueno, aunque pareciera, yo sé que el maestro José Ángel ya está bastante cansado porque ha tenido un día bastante estreso. Decía Jules Superville que el poeta es un trabajador a quien nunca se debe trabajar, pero no se imaginan que la jornada del maestro no parece no tener cabida en ese horario, ¿no? Si me permite, yo quería contarles una anécdota que me parece importante, porque es la cosa hasta la riqueza de José Emilio en la relación de Juan Gelman. No sé si ustedes sepan, Juan Gelman muere un 14 de enero, y una semana después José Emilio estaba escribiendo el texto que le habían pedido en página 12 sobre Juan Gelman.
y el texto se llama Migraciones. Cuando José Emilio termina el texto, hablando de migraciones, de la situación de exilio de Juan Gelman, que Juan Gelman no vivió el exilio en México, Juan Gelman eligió México para vivir y para morir también. Cuando José Emilio termina de escribir este artículo, se levanta, pierde el equilibrio, se golpea la cabeza. Esa misma noche José Emilio muere, es decir, al terminar el texto dedicado a su gran amigo y vecino Juan Gelman. Les cuento esto porque es extraordinarias estas coincidencias y estas cosas tan extrañas entre los poetas, ¿no? Entre las bromas que se hacían Juan Gelman y José Emilio Pacheco de quién era el mejor poeta del barrio, ¿no? Y uno a otro se echaba la culpa de que el mejor poeta era el otro. Pero esta coincidencia que es la muerte como un acto de homenaje y reconocimiento al colega y al vecino, que en este caso era Juan Gelman. Se van los dos también el mismo mes, y me parece que la gran pérdida de dos enormes poetas de un mismo barrio, que hoy ha sido arrasado por el sismo reciente. La colonia Condesa, el barrio de Juan Gelman y de José Emilio Pacheco, fue uno de los barrios más castigados por el temblor. Con esto lo que les quería decir es que el barrio de José Emilio ha sido duramente castigado por este terremoto, y que a mí me hace pensar que ahora que estamos hablando de él, también recordar que José Emilio fue uno de los que más escribió sobre el sismo de 1985, también que castigó el barrio donde él vivía. Quería contarles esta anécdota porque de pronto sentí la necesidad de comunicarles estas extrañas coincidencias de la poesía y de la muerte. Gracias.